Una de las características más notables de los seres que dan forma al imaginario lovecraftiano, sobre todo a sus deidades, es el difícil ejercicio al que nos enfrentamos cuando tratamos de describir su apariencia. Por lo tanto, ¿qué mecanismo se dispararía en la fructífera y retorcida imaginación del gran maestro Howard Phillips Lovecraft para crear una deidad tan sencilla? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Nodens. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta aparentemente discordante deidad dentro del panteón cósmico, y digo discordante por su sencillo y clásico aspecto jupiterino, al margen de su comportamiento que también veremos dentro de unos minutos, primeramente deberíamos hacer énfasis en el contexto inspiracional que llevó a Howard Phillips Lovecraft a tratar a esta deidad. Pues si bien es verdad que la primera vez que se mencionó a este dios fue en el relato La extraña casa en la niebla, gozó de algo más de relevancia en la obra La búsqueda de la ignota Kadath. Y es que, como bien sabemos, en La búsqueda de la ignota Kadath, que también la podemos encontrar titulada como La búsqueda de la ciudad del sol poniente, resulta el texto más dunsaniano escrito por el gran maestro. Y cuando hablamos de estilo dunsaniano, efectivamente nos estamos refiriendo a Lord Dunsany, un extraordinario escritor y dramaturgo inglés que cultivó la fantasía y resultó una de las grandes inspiraciones de Howard Phillips Lovecraft. No en vano nuestro admirado autor escribió sobre Lord Dunsany que su rico lenguaje, su punto de vista cósmico, su remoto mundo de ensueño y su exquisito sentido de lo fantástico, todo me atrae más que cualquier otra cosa en la literatura moderna. Pero no solo fue gran inspiración para Lovecraft, también fue un tremendo motivador para autores tan reconocidos como Tolkien, Jorge Luis Borges o Arthur C. Clarke. La cuestión es que, como comprobaremos en breve, Nodens resulta un dios con un comportamiento totalmente impropio del horror cósmico, que muestra una actitud ciertamente benevolente hacia la raza humana. Un hecho que evidentemente nos dejaría a todos esperando en este momento que apareciera... Pero no, esta vez no va a hacer falta. Aunque es cierto que se le asignaron roles en la época post-Derleth, en la que Nodens resultaba un dios exterior que mantenía encerrados a los dioses primigenios. Esta vez no vamos a hablar de ese tema dentro del capítulo, pues ya sabéis que salvo excepciones suelo mantenerlo al margen del desarrollo de los capítulos del Mitonauta. Tal y como decía, Nodens resulta benevolente para la raza humana, pero no por culpa de August Derleth, sino que fue Howard Phillips Lovecraft el que lo hizo así desde el principio, y os voy a explicar por qué. El que haya leído La búsqueda de la ignota Kadath coincidirá conmigo en que la más desbordante fantasía, incluso surrealismo en algunos puntos, inunda cada una de las páginas del texto. Y también es verdad que dentro del corpus del horror cósmico inyecta una gran cantidad de nuevas y espectaculares criaturas. Aunque lo cierto es que estos seres no suelen desarrollar su faceta oscura, más lúgubre, más nociva, en esta misma obra, sino en otros textos posteriores. Es por tanto dentro de este contexto fantástico, y no por obra de Derleth, que el horror cósmico se ve medianamente forzado a bajar la guardia para permitir la entrada a estos seres cuyo comportamiento o apariencias son más mundanas, más cercanas a nuestra manera de sentir y actuar. Podemos permitirnos la licencia de incluir a dioses benevolentes como Nodens, o a que otras criaturas ayuden al protagonista de la obra, como sucede por ejemplo con algunos gules, con los gatos de Ulthar, o incluso los ángeles descarnados de la noche, entre otra multitud de ejemplos. Por otro lado, deteniéndonos también en las posibles inspiraciones de Howard Phillips Lovecraft para crear a esta deidad, sería muy plausible que Nodens bebiera de la deidad mitológica celta Nud, o Lud, o más conocida como Nuada, que era uno de los antiguos dioses más poderosos dentro del panteón. Nuada perdió el brazo en una batalla y fue reemplazado por uno de plata. La cuestión fue que esto afectó directamente a su poder, de modo que fue relegado a un puesto inferior dentro de la jerarquía de los dioses celtas. Como curiosidad, algo de la adoración a esta deidad ha llegado hasta nuestros días, puesto que existen los restos de un centro sagrado en Lydney, a las orillas del río Severn, que ya sabéis que tiene una gran importancia dentro del ciclo de Glaaki, del cual hablamos en varios capítulos anteriores, en concreto en estos. Y bueno, considerando lo anterior, y que Nodens también es mencionado en el relato El gran dios Pan de Arthur Machen, otro gran inspirador de la obra de Howard Phillips Lovecraft, pues como que esta deidad cogió boletos suficientes de la lotería para ser incluida dentro del panteón cósmico. Y bueno, centrándonos ahora exclusivamente en esta deidad, que es prácticamente a lo que hemos venido aquí, a Nodens, también llamado el Señor del Gran Abismo, se le suele representar como un anciano erguido y musculado, con un bastón de madera en una mano, montando un carro con forma de concha marina
arrastrado por bestias fantásticas. A veces también se le ha descrito como un viejo con una barba llena de tentáculos, pero no suele ser lo más normal. Por norma, Nodens habita las tierras del sueño y adora salir a cazar bestias en los niveles más bajos del inframundo, pero solo se complace de realizar desafíos complicados. Las criaturas más pequeñas son capturadas por los siervos de este dios, por sus siervos, los ángeles descarnados de la noche. Aunque también es verdad que en varias ocasiones su poder sobre estos resulta limitado. De los ángeles descarnados de la noche también hablamos en este capítulo del Mitonauta. Como ya sabemos, en las tierras del sueño a los soñadores y a los visionarios se les tiene en alta consideración. Incluso en ocasiones se les deifica, pues Nodens, uno de los señores de las tierras del sueño, no se iba a quedar atrás. Se conocen casos en los que Nodens ha llevado personalmente a algunos onironautas a regiones lejanas del tiempo y del espacio. Y si nos centramos ahora en su poder y en sus capacidades, tal y como se lee en la búsqueda de la Ignota Kadaz, parece ser que Nodens mantiene a raya dentro de las tierras del sueño los cultos a Nyarlathotep. Es muy posible que su influencia incluso impida a este dios acceder al mundo onírico. Por tanto, qué duda cabe que no debemos subestimar al poder de Nodens si tiene capacidad de mantener a raya a Nyarlathotep. Como curiosidad, aquellos enfermos que se encuentren agonizando prácticamente a las puertas de la muerte pueden acudir al templo del Inni del que hablamos antes para solicitar a Nodens su curación, aunque si esto sucediera sería a un alto precio. Y bueno, ¿en qué relatos podríamos descubrir a Nodens de una manera un poco más íntima? Pues en primer lugar, tal y como hablamos antes, nos iríamos a la extraña casa en la niebla de Howard Phillips Lovecraft, la búsqueda de la Ignota Kadaz del mismo autor, la ventana a la guardilla, una colaboración póstuma de Derleth y Lovecraft, que cuando hablamos de colaboración póstuma en realidad fue que Derleth aprovechó información de las cartas de Howard Phillips Lovecraft o su idea para redactar un nuevo relato. Seguiríamos con una sacerdotisa de Nodens de A.A. Atanasio, Vistazos del mismo autor, El lado oscuro del Edén de Kenneth Grant y La casa del gusano de Gary Myers. Según se recogen algunos escritos, los atlantes lo adoraron bajo el nombre de Chothar, pero en la actualidad que se sepa no existe ningún culto que adore a esta deidad de las tierras del sueño. Así que bueno, ¿qué os parece si montamos nosotros uno? ¡No contaban con mi astucia!